El método de Bray P1 fue desarrollado para extraer fósforo de suelos ácidos con capacidad de intercambio catiónico moderada. Cuando se desarrolló en 1945, el valor crítico o el nivel crítico que establecieron los investigadores que lo desarrollaron era alrededor de 30 miligramos por kilo. O sea, acuérdense que miligramos por kilo es lo mismo que partes por millón. En cambio, el método de Olsen fue desarrollado en el estado de Colorado, al oeste de Estados Unidos, y originalmente se diseñó para extraer fósforo de suelos alcalinos. Sin embargo, en la actualidad, los trabajos de investigación han demostrado que también se puede usar en suelos ácidos y neutros. Y el nivel crítico que estableció Olsen y sus colaboradores en 1954 era alrededor de 10 miligramos por kilo. Ahora, estos niveles críticos que estoy mencionando, 30 partes por millón o miligramos por kilo para Bray P1 o 10 miligramos por kilo para Olsen, son los que determinaron originalmente los respectivos investigadores. ¿Okay? Vamos a ver después que esos valores críticos cambian en diferentes partes del mundo, no son los mismos siempre, porque van a depender de los suelos y de los cultivos. Para que se entienda mejor cómo funciona esto, voy a presentarles un ejemplo hipotético. Y vamos a suponer que vamos a trabajar con el método Bray P1 para el cultivo A, vamos a llamar cualquiera, no tiene por qué ser uno especial, cultivo A y un suelo T. ¿Okay? Entonces, yo quiero calibrar el método Bray P1 en un suelo T para el cultivo A, y para eso llevo a cabo 50 experimentos. Ustedes ven a la derecha una tabla que tiene 50 líneas. La primera columna dice los ensayos de 1 a 50. Luego vienen la siguiente columna, Bray P1, son las partes por millón extraídas con el método Bray P1 de cada uno de esos 50 suelos. Entonces, en el ensayo 1, por ejemplo, el método Bray P1 extrajo 2.3 partes por millón de fósforo. En el ensayo 2, en ese suelo, habían 3.6. Y así sucesivamente hasta la localidad número 50. Ustedes ven que hay variedad, digamos, en las concentraciones de fósforo que extrae o que extrajo Bray P1. Luego, la tercera columna me da el rendimiento del cultivo A en cada uno de esos ensayos cuando no se aplicó fósforo. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Ok. Hay, hay, hay dos preguntas. Había gente levantando la mano. No, no hay nadie, perdón. Adelante. Ok. Entonces, continuando con la presentación, la tercera columna indica cuál es el rendimiento en cada uno de estos ensayos cuando no se aplicó fósforo. La cuarta columna indica el rendimiento máximo del experimento. La quinta columna es la respuesta, o sea, la diferencia entre el rendimiento máximo y el rendimiento sin fósforo. Por ejemplo, para el ensayo 1, ustedes ven que cuando no tenía fósforo, se produjo o se cosechó 500 kilos por hectárea del cultivo A. Cuando se aplicó fósforo, el rendimiento máximo que se verificó fue 6.000 kilos. Entonces, la respuesta de rendimiento es la diferencia entre el rendimiento máximo, en ese caso 6.000, y el rendimiento sin fósforo, en ese caso 500, lo cual equivale a 5.500 kilos por hectárea. Y luego vamos a ver
al final la sexta columna, que es el rendimiento relativo, que ahora lo vamos a explicar cómo se calcula. Perdón, Pero, doctor, Erasmo Joel Galván tiene una pregunta. ¿quién? Déjame la abrir en mi... Erasmo Joel Galván. ¿Cómo no? Adelante. Erasmo, adelante. ¿Erasmo? Sí, ¿me escucha, doctor? Sí, Creo escucho. que desde el principio no me escuchan, Carla. Ah, ¿me escucha? Sí, Sí, escucho. la pregunta sería ¿cuánto fósforo se aplicó en ese rendimiento máximo del ensayo 1? Bueno, son diferentes ensayos y en realidad en este punto no es importante la cantidad, sino saber la respuesta. O sea, el rendimiento sin fósforo es el testigo y el rendimiento máximo, ¿no?, que se observó. Y eso, en realidad, la pregunta es buena, tu pregunta es buena, pero en este caso no es importante. Eso lo vamos a ver en la tercera etapa, que es la interpretación. Ahora lo que estamos viendo es la calibración de los métodos de análisis. Entonces, para la calibración realmente no es importante cuánto lo estoy aplicando, sino las diferencias en el rendimiento. Sí, es muy notable la diferencia en rendimiento, desde 500 a 6000. Claro, Pero habría que saber cuántas unidades de fósforo fueron aplicadas para lograr ese rendimiento máximo, pero no en en este función caso. de la rentabilidad del cultivo. Sí, pero lo que pasa es que en este momento, ahora, en la fase de calibración, no entra la rentabilidad del cultivo ni entran las cantidades. Ok, Vamos a ir, si de quiere, acuerdo. vamos a ir poco Entonces, para atrás. Vamos a ir para atrás para que se entienda mejor. Vamos a ver para atrás. Ok, a ver si se puede ver. Ok. Yo les indiqué recién que en el proceso de desarrollar un método de análisis, si ustedes quisieran desarrollar un método de análisis, tienen que pasar con el enfoque tradicional, digamos, ¿no? Tienen que pasar estas tres etapas. Primero, demostrar que lo que el análisis, la extracción química saca del suelo, está relacionada con lo que la planta saca. Y eso se llama correlación. es Segundo, muy correcto. hay que ver cuáles son los niveles críticos para ese nutrimento en esos suelos. Y eso es lo que estamos viendo ahora, que es la calibración. Y la tercera etapa es la interpretación. Ahí es donde donde entra más bien la aplicación de nutrientes para ver la respuesta del cultivo a la aplicación de nutrientes. Entonces, lo que tú estás mencionando ahora es importante, pero recién empieza a ser considerado en la fase tercera, que es la interpretación. En la calibración todavía lo que a mí me interesa es determinar el nivel crítico de ese nutriente en el suelo. ¿Sí? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Okay. Gracias. No, de nada. Vamos a regresar a donde está. Acá está. Entonces, vamos a seguir el paso. Yo estoy calibrando, en este ejemplo hipotético, el método Bray P1 para el cultivo A en el suelo T. Y para eso hice 50 experimentos. Ahí tengo los valores de los rendimientos que obtuve cuando no había fósforo y cuando había, y el rendimiento fue máximo. Entonces, yo les expliqué que la respuesta en rendimiento o la respuesta de rendimiento se calcula como el rendimiento máximo con fósforo menos el rendimiento sin fósforo, que serían estos valores acá. Entonces, la respuesta de rendimiento, que es la columna número 5, a la derecha, la respuesta de rendimiento para diferentes niveles de fósforo extraídos con Bray, que es la segunda columna, que es la que está a la izquierda. Vamos a ver, hasta ahí está claro, ¿no? Lo que yo hago ahora es una gráfica y voy a graficar los valores que están en la quinta columna a la derecha. Esos valores los voy a poner en el eje de las Y, y en el eje de las X voy a poner las concentraciones de fósforo en el suelo determinadas con Bray. Y esa es la gráfica que obtendría.
Es decir, acá, en esa gráfica, yo tengo 50 puntitos que corresponden a la respuesta de rendimiento en el eje de las Y, a la izquierda, en función de los niveles de fósforo en el suelo extraídos con Bray P1. Siguiente paso es, yo puedo definir áreas de probabilidad de respuesta a la aplicación de fósforo. Pero lo que ustedes es importante que entiendan es que ese agrupamiento en zonas de baja probabilidad, de probabilidad media o alta, es un agrupamiento arbitrario de niveles de fósforo. No hay realmente una base científica, sino que yo digo, bueno, de 6 partes por millón para abajo, el nivel de fósforo es bajo y por lo tanto hay probabilidades de respuesta. De 6 a 12 es un nivel medio y más de 12 yo digo que es un nivel alto de fósforo. Pero ese agrupamiento, esa división, en este caso en 3 zonas, totalmente arbitrario. Eso lo hace, ustedes pueden hacer en vez de 3, 6 o pueden poner 10 criterios. Fíjese, por ejemplo, esto es un reporte de un análisis de suelo. Lo que ustedes están viendo ahora es un reporte de análisis de suelo. Si ustedes se fijan donde dice fertilidad del suelo, van a ver que tiene en ese caso 7 categorías. Dice muy bajo, bajo, moderadamente bajo, mediano, moderadamente alto, alto y muy alto. ¿Okay? Pero así como puso ahí 7, podría haber puesto 5 o podría haber puesto 3 categorías. Es decir, eso es totalmente a criterio del que maneja los resultados o el laboratorio. No sé, es totalmente subjetivo. No hay una base científica para hacer eso. ¿Ok? Este agrupamiento que está acá es al que yo me estoy refiriendo, ¿sí? Que es equivalente al que yo mencioné antes. Entonces, esa es una forma de manejar los resultados, ¿no? En base a respuesta de rendimiento, que es la quinta columna. La otra forma es el rendimiento relativo, que es la última columna que está a la derecha. Y el rendimiento relativo es un porcentaje, fíjense, no es kilos por hectárea, como está la columna 5, sino que el rendimiento relativo es porcentaje y se calcula dividiendo el rendimiento sin fósforo, es decir, la tercera columna, entre el rendimiento máximo con fósforo. Entonces, por ejemplo, en el ensayo 1, el rendimiento relativo es 8%. Y ese 8% se calcula dividiendo 500 kilos, que es lo que rindió el cultivo A sin fósforo, entre 6.000 kilos, que fue el rendimiento máximo observado. 500 dividido 6, en realidad es 8, poco, no es una fracción, pero está redondeado a 8%. ¿Okay? Para el ensayo 2, el rendimiento sin fósforo fue 1.000 kilos por hectárea, el rendimiento máximo 6.500, dividen 1.000 entre 6.500, le da un 15%. Y así sucesivamente se calculan los rendimientos relativos para cada ensayo, para cada experimento. Esas son las columnas que yo voy a graficar ahora. Voy a tener rendimiento relativo en el eje de las y nivel de fósforo en el suelo Bray 1 en el eje de las X, y esto es lo que sale. Observen que en el eje de las Y, a la izquierda dice rendimiento relativo porcentaje, y en el eje de las X dice Bray P1 partes por millón, que es lo que se extrajo del suelo para cada uno de esos experimentos. De nuevo,
en esa gráfica yo tengo 50 puntos, los mismos experimentos, pero calculados y graficados de manera diferente a lo que lo vimos recién. Entonces yo voy a ejemplificar un método que se usó durante mucho, se ha usado realmente, se sigue usando en realidad el método de Kate Nelson, que es el que está ustedes viendo acá, el nombre. Son dos investigadores que empezaron, esto lo empezaron a hacer en la década de los 60, o sea, hace como 50 años. ¿Okay? Y estos investigadores lo que hicieron fue desarrollar un método gráfico usando dos ejes, que vamos a ver ahora. Uno es este que están viendo ahora, un eje vertical, en color rojo ustedes lo están viendo, y el otro es horizontal. ¿Ok? Entonces, estos investigadores demostraron que ustedes pueden tomar esos dos ejes y moverlos sobre la gráfica. Lo van a mover independientemente uno de otro, de esta manera, que es la que van a ver ahora. Por ejemplo, mueven el vertical hacia la izquierda y suben el horizontal. Pero esto no es caprichoso, no es totalmente arbitrario, sino que tiene una finalidad, y es que en el cuadrante superior izquierdo, yo no sé si ustedes pueden alcanzar a ver la flecha del cursor o no. Sí, sí se ve. Ok, ustedes ven que en el cuadrante superior izquierdo hay un punto nada más. Y en el cuadrante inferior derecho solamente hay 2 puntos. Entonces, lo que estos investigadores, Kate y Nelson, demostraron es que si ustedes mueven estos dos ejes de manera de que el número de puntos en estos dos cuadrantes, repito, superior izquierdo, inferior derecho, que el número de puntos sea el mínimo posible, o sea, dejar en esos cuadrantes lo menos que puedan de puntos de rendimiento relativo, esa va a ser la posición correcta de los dos ejes. Ustedes van a entender ahora por qué, pero por ahora quiero que ustedes sigan el razonamiento de estos investigadores. Entonces, donde el eje vertical se cruza con el eje de las X, es decir, los niveles de fósforo en el suelo, ese valor corresponde al nivel crítico de fósforo extraído con Bray P1 en el suelo T con el cultivo A. Entonces, ¿qué es el famoso nivel crítico que hemos estado hablando hasta ahora? El nivel crítico es el valor que separa la zona con alta probabilidad de respuesta, que sería esta a la izquierda, de la zona de baja probabilidad de respuesta, que es acá a la derecha. Es decir, cuando los suelos de este tipo, o sea, suelos tipo T, para el cultivo A, tienen menos de 11 partes por millón extraídos con Bray P1, que es acá a la izquierda, todos esos suelos, esta zona, digamos, tiene alta probabilidad de respuesta. Los suelos tienen un nivel de fósforo extraído con Bray P1 que está por debajo del nivel crítico. Recíprocamente, si el nivel en el suelo está por encima del nivel crítico, ¿ok?, que sería esta zona acá arriba a la derecha, esos suelos tienen baja probabilidad de respuesta. En otras palabras, tienen suficiente fósforo. Los suelos que están por debajo del nivel crítico no tienen suficiente fósforo y la probabilidad de respuesta a la aplicación de fósforo, por consiguiente, es alta. En esto consiste la calibración del método. Si yo logro determinar esto, yo tengo calibrado
el método, en este ejemplo, Bray P1 para el cultivo A en los suelos T. ¿Ok? Doctor, hay una pregunta. Claro. José Moisés, permítame un segundo, le voy a abrir el micrófono. Adelante, José. Hola, ¿sí me escuchan? Perfecto, ¿cómo no? Doctor, estaba hablando sobre la calibración, ¿verdad? Y bueno, en el ejemplo hipotético ahí dice, pues, con 50 muestras, ¿no? Sí. La pregunta es, bueno, ¿hay un número de muestras mínimo o máximo como para en un momento dado hacer este tipo de trabajo en X región? Esa es una muy buena pregunta y esto es uno de los problemas básicos que tenemos porque en realidad no hay un número mágico, es una cuestión básicamente de criterio, de tener un número que cubra, que cubra la variabilidad que en la que vamos a trabajar y que nosotros tengamos confianza de que esos valores son sólidos, tenemos confianza que se pueden usar. Y eso ahí vamos a tener que ver específicamente los análisis de los experimentos, la calidad de los experimentos, los análisis estadísticos me refiero, ¿no? No hay, pero 50, yo diría, vamos a ver ahora más adelante en otra transparencia algunos datos reales de Ajá. experimentos que se han hecho, por ejemplo, en Argentina recientemente para calibrar este mismo método en 3 cultivos, en maíz, trigo y soya, y ustedes podrán ver cuánto tiempo se lleva y cuántos ensayos se lleva hacer esta calibración. Pero esa es muy buena pregunta porque ese es uno de los problemas que tenemos en nosotros en México, de que este paso importantísimo de la calibración no está hecho. No existe el nivel crítico. Entonces, y esto es fundamental, porque si no sabemos cuál es el nivel crítico para los cultivos, ¿no?, que estamos trabajando en diferentes tipos de suelo, estamos trabajando casi que a ciegas en ese sentido. Sí, así es, doctor. Gracias. Lo que pasa es que yo soy como PESA, ¿no? Entonces, tenemos una determinada microrregión, 30 comunidades, es bastante, digamos, en superficie. Y desde luego, querer hacer un trabajo de este tipo, pues me imagino que llevaría bastante, Ahí está. ahora sí que bastante actividad, ¿no? Exactamente, tú estás totalmente en lo cierto y de hecho vamos a mencionar este mismo punto más adelante porque ese es uno de los problemas que limita la utilidad del método que le llamamos el enfoque tradicional. El problema para nosotros en México en comparación con la situación en Estados Unidos o en otros países es que en Estados Unidos han estado trabajando con esto desde décadas. Entonces, todos esos aspectos que tú mencionas de disponibilidad de datos, de resultados de investigación, no hay problema porque ya tienen años, tienen cientos o miles de experimentos de este tipo que han hecho ya sea las universidades o el Departamento de Agricultura o los estados, pero esa es una situación muy diferente de la realidad que nosotros tenemos en México. Entonces, yo te entiendo perfectamente porque me puedo imaginar que tú estás en una comunidad que tiene una cantidad de problemas, de limitaciones y realmente la verdad de la situación es que si no tenemos datos locales, estos métodos tienen grandes limitaciones en su uso. Y por otro lado, empezar a hacer, imagínense ustedes cuánto tiempo y dinero le llevaría hacerse, vamos a hacer 50 experimentos. Y si quieren, yo le puse 50 como un ejemplo, pero vamos a suponer 30, inclusive 30 o 25, ya ustedes están pensando en un proyecto de bastante envergadura, ¿no? O sea, grande. Entonces, necesitan tiempo, necesitan personal, necesitan dinero. Entonces, me alegra mucho que haya hecho la pregunta porque por ahí va la cosa. Lo que yo estoy tratando de ver, esta es la forma en que el sistema se supone que va a trabajar y cuáles son las limitaciones que nosotros tenemos en nuestras comunidades en México. Bien, gracias, doctor. A la Sí, orden. hay otra pregunta, doctor. Gracias, Moisés. Permítame. Ángel Eli. Ángel. Ángel, adelante. No tengo acceso a micrófono.
Sí, se escucha, Ángel. Bueno, creo que no. Y había otra más, permítame. No, no, pues serían todas, adelante. Sigo. Sí. Entonces, estos puntos que están en los otros cuadrantes, los que están viendo ahora que dice alto fósforo y bajo rendimiento, son puntos que requieren estudios posteriores, porque estos dos puntos, por ejemplo, uno esperaría que tuvieran rendimientos más altos, que estuvieran por encima de la línea roja horizontal, sin embargo no están, y también este punto que está en el cuadrante superior izquierdo tiene bajo fósforo y sin embargo tiene un rendimiento alto. Entonces, la razón de dejar el mínimo número de puntos en esos cuadrantes cruzados también tiene una lógica científica, diría yo, que es la de identificar anomalías, identificar suelos donde hay comportamientos que no tienen lógica, que hay que ver por qué con alto fósforo hay bajos rendimientos en este caso, o con bajo fósforo hay altos rendimientos. Entonces, esos puntos no hay que eliminarlos, sino que hay que ir a esos lugares y hacer estudios posteriores para explicar ese comportamiento. Entonces, acá estamos en la respuesta a una de las preguntas que hicimos al principio de este seminario. ¿Para qué sirven los resultados de los análisis de nutrientes en el suelo? Y ustedes ahí ven en el texto la respuesta, ¿no? Los resultados de los análisis del contenido de nutrientes en el suelo solo sirven para separar los suelos con probabilidad de responder a la aplicación de fertilizante de los que probablemente no respondan. Eso es desde el punto de vista, ojo lo que estoy diciendo, desde el punto de vista de análisis de nutrientes, esa es la utilidad esencial de los análisis de suelo. Nos permiten discriminar, nos permiten separar aquellos suelos donde hay probabilidad de respuesta de los suelos donde no hay probabilidad de respuesta. Eso es todo. ¿Ok? Doctor, Moisés tiene otra pregunta, José Moisés. Adelante, adelante. Y también Arturo. Bueno, Sí. le voy a dar la palabra a Arturo primero, porque ya Sí. me lo está pidiendo. Arturo Sánchez. Ay, no le puedo quitar el micrófono. Arturo, no le puedo quitar el micrófono. Entonces déjenme ver con José Moisés. Arturo, ¿dónde está? Yo le puedo hacer acá. Déjame A ver. ver, es uno de los primeros. Arturo Sánchez. Ok, a ver, ahí. No, no sé. Yo tampoco lo puedo hacer. Ok, algo está pasando con él. Arturo, si quiere póngame la pregunta. La puede escribir. Ajá, escríbamela y ya ahorita la hago. Y, a ver, José Moisés. José Moisés. Sí. Sí. A ver, otra vez, por favor. Bueno, Sí, ¿me escuchó. escucha? Sí, a Sí, ver. sí, cómo no. Sí. Bueno, otra pregunta relacionada a esa otra parte que comentaba, es decir, si nos sirve para separar los suelos, los que tienen capacidad de respuesta y los que no tienen capacidad de respuesta. Exactamente. Podríamos decir que es una de las cosas que que tenemos aquí en la región donde yo estoy, que es la región de Ocosingo, y es una temporadera de autoconsumo, otro lo que tiene que ver con la cuestión del maíz, ¿no? Ujú. Por observación directa hemos visto que no hay una respuesta como quisiéramos en la cuestión de la producción de alimentos. A Podríamos fertilizante. decir que así es, podríamos decir que eso nos ayudaría, o eso está pasando o estaría pasando en los suelos de esta región. Obviamente son suelos subtrópicos, ¿no? Ujú. De acá de la parte de Chiapas. Bueno, Pero, en este análisis estamos, nosotros implícitamente estamos reconociendo que el nutriente en cuestión es lo más importante, ¿no? O sea, en la vida real, en el campo pueden haber
otros procesos. Nosotros mencionamos ahora al principio del seminario compactación, pudimos hablar de salinidad, asuntos relacionados con la reacción del suelo, pH, etcétera, ¿no? Pero en este caso lo que nosotros estamos diciendo es, con relación al nutrimento, en este caso fósforo, con relación a ese nutrimento, el análisis del suelo me da un valor que yo ubico con relación al nivel crítico. Si el nivel que yo determino en un suelo dado está por encima del nivel crítico, entonces es probable que no haya respuesta a la aplicación de ese nutrimento. Recíprocamente, si está por debajo, la probabilidad de respuesta es alta. Pero la probabilidad de respuesta, siempre estamos hablando de probabilidad de respuesta porque, por lo que tú acabas de decir, porque puede ser que haya otro factor involucrado que no nos deje, o sea, el problema ahí no es fósforo, por ejemplo, sino que son malezas, o puede ser compactación, o puede ser que no llueve. Entonces, si las condiciones están bien, y por eso estos experimentos hay que hacer muchos experimentos a través de varios años, ¿okay? Para cubrir variabilidad en el suelo, en el clima, en el manejo. Entonces decimos que nosotros estamos bastante confiados de que este nivel, por ejemplo, en ese caso que yo estoy mencionando ahora, 11 partes por millón. 11 partes por millón de fósforo. Y recuerden que estamos hablando de un ejemplo totalmente hipotético. No estoy diciendo que este sea valor. Es pura y exclusivamente para fines de ilustración, de enseñanza, ¿no? Es hipotético. Pero ese valor dividiría los suelos, y para este cultivo A, entre los que hay respuesta o probabilidad de respuesta alta y los que no hay probabilidad de respuesta. Es todo. Pero fíjate que el análisis del suelo, los resultados del análisis del suelo no me están diciendo absolutamente nada de cuánto tengo que aplicar para que haya respuesta. Lo único que yo estoy diciendo acá es, el laboratorio me manda el resultado, yo tengo un valor, por ejemplo, de Bray P1, si ese valor está por debajo del nivel crítico que yo determiné, tengo probabilidad de respuesta. Ahora, la siguiente pregunta, y para eso es necesaria la tercera fase, que es la interpretación. Siguiente pregunta que hizo un colega hace un ratito es, ok, ¿y ahora cuánto tengo que aplicar? Bueno, para eso hay que hacer ensayos. Para eso hay que hacer ensayos con diferentes dosis, en diferentes condiciones. Hay toda una cantidad de variables que están involucradas, precisamente para determinar si el suelo tiene probabilidad de respuesta, entonces hay que aplicar tantos kilos de fósforo usando tal fuente, aplicando toda la siembra, etcétera, en bandas o al voleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no sale del análisis del suelo. Eso es lo importante que ustedes tengan que entender. Esa información, todo lo que el análisis del suelo me está diciendo es, ¿hay probabilidad de respuesta, sí o no? ¿Qué es lo que ustedes están viendo en la pantalla ahora? Los resultados de los análisis del contenido de nutrientes en el suelo solo sirven para separar los suelos con probabilidad de responder a la aplicación de los que probablemente no responden. Ahí yo no estoy metiendo absolutamente nada en cuanto a dosis de aplicación ni nada por el estilo. Bien, gracias, doctor. Okay. Doctor, hay tres preguntas más. Le voy a abrir el micrófono a del Estado de México, después a Martín Aguirre y después a Carlos de la Torre. Permítanme. Okay. Estado de México, Zagarpa, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, puse la pregunta escrita, pero bueno, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros mandamos a hacer un análisis de suelo y no tenemos todos los parámetros, y usted también está diciendo que las recomendaciones de alta, baja o, bueno, niveles de fertilidad son relativos, ¿qué certeza nos da o qué elementos podemos decir si un laboratorio está haciendo correctamente un análisis de suelo? Hizo también su recomendación. Bueno, ese es otro tema. O sea, yo estoy suponiendo que el método de extracción, es decir, el procedimiento químico está bien hecho. Pero lo que tú estás tocando ahora es un tema sumamente importante, ¿ok? Pero para eso hay otras, ¿cómo te podría decir? O debería de haber otras instancias o otras alternativas. O sea, en México existe un programa
de laboratorios que se comunican entre sí e intercambian resultados para checar de que los análisis los están haciendo bien. Hay laboratorios en México que participan en programas similares que son internacionales. Hay en Estados Unidos, algunos que están manejados en Europa. Hay multiplicidad de alternativas que están dirigidas al aspecto que tú mencionas, que es la calidad de los análisis. Y esos laboratorios o esos procedimientos en los cuales los laboratorios están involucrados, quiere decir que ellos reciben muestras, la misma muestra de suelo o de planta o de agua, la misma muestra se les manda a todos los laboratorios que participan en ese procedimiento de chequeo de calidad y comparan los resultados para cada nutrimento y con los valores que son garantizados, con los valores que efectivamente tiene esas muestras, para saber si los laboratorios son buenos o no. Desde el punto de vista práctico, ustedes cuando van a un laboratorio tienen todo el derecho, y además yo les recomiendo que lo hagan, de preguntar si esos laboratorios participan en esos sistemas de control de calidad, si tienen algún tipo de acreditación que existen. O sea, tratar de comprobar de que realmente el laboratorio tiene una preocupación por la calidad. Pero esto, en lo que estamos viendo ahora, yo no me estoy metiendo porque eso es otro tema, digamos. Es que los instrumentos estén bien calibrados, de que los técnicos que lo usan sepan hacer las cosas, que los reactivos sean frescos, que las soluciones estén también preparadas con la frecuencia necesaria, que tengan las pruebas en blanco para ver que no hay contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Otro tema relacionado con esto, que tampoco estoy involucrando ahora, pero que es crítico, es el más importante de todo en realidad, es cómo se toman la muestra de suelo. O sea, cuántas muestras tomaron, en dónde las tomaron, etcétera, ¿no? Yo tampoco estoy mencionando ese tema ahora porque lo que yo me estoy concentrando en este seminario es en que se entienda cuáles son los pasos necesarios para poder usar los resultados adecuadamente. Pero estoy suponiendo que hay procedimientos de chequeo de calidad de análisis del laboratorio que lo va a hacer, y por otro lado que las muestras fueron tomadas adecuadamente, ¿no? Si eso no funciona, entonces estamos fritos, ¿no? Pero esos son temas que eventualmente podemos verlos en otro seminario. O sea, cómo son los procedimientos adecuados de muestreo de suelo, muestreo de plantas, etcétera. También es importante que los estudiamos, ¿no? No lo estoy ignorando porque no sean importantes, por el contrario, son sumamente importantes, simplemente que no daría el tiempo de analizar todo al mismo tiempo ahora. No sé si con esto quedó claro la pregunta. Sí. Ok. Ahora Martín Aguirre no tiene micrófono, pero me anotó aquí la pregunta. ¿Cuál es la causa principal en los suelos de México que no tienen respuesta a la aplicación de fósforos? ¿Cuál es la qué? La causa principal en los suelos de México que no tienen respuesta a la aplicación de fósforo. Es una pregunta difícil de contestar porque hay tantas condiciones que pueden estar explicando eso que sería muy temerario dar una respuesta. O sea, puede ser que los niveles de fósforo sean naturalmente altos o pueden ser que hayan sido elevados por aplicaciones de muchos años de fósforo, o pueden ser porque hay otros factores, por ejemplo el tipo de minerales que hay en el suelo que fijan el fósforo, que impiden que quede disponible para la planta, y entonces la planta no responde a menos que sean cantidades mucho más altas. Entonces, no sé, yo creo que yo no me animo a decir una única razón porque no creo que exista una única razón. Debe haber muchísimas razones y hay que ver. Eso es parte del trabajo nuestro como agrónomo, de una vez que nosotros vemos, estamos aplicando los análisis del suelo, vemos resultados y vemos los resultados en el campo de la aplicación, tenemos que interpretar eso, tenemos que diagnosticar por qué no hay respuesta a fósforo, pero lo siento, pero yo no podría dar una única. ¿Cuál es la causa principal? No creo que exista una única causa, debe haber muchas causas, ¿no?
Y la importancia relativa de esas causas va a variar entre suelos, entre zonas, sistemas de manejo, cultivos, etcétera, ¿no? Muy bien, doctor. Le voy a abrir el micrófono a Carlos de la Torre. Sí. Carlos. Bueno, a lo mejor no tiene micrófono, pero tengo la pregunta. ¿Cuáles pudieran ser los factores que pudieran eficientar el aprovechamiento del fósforo, como el caso hipotético? Ok. Bueno, dependiendo del cultivo, ese es otro tema. Yo creo que ese es un tema para otro seminario, porque depende del cultivo, de las necesidades del cultivo, cuánto es la demanda, qué sistema radicular tiene, qué tipo de suelo hay. Entonces, en base a todas esas características, poder decidir cuánto aplicar y cómo aplicarlo. Si lo aplicas una fuente soluble de fósforo como el superfosfato simple o superfosfato triple, o lo mezclas con fuentes que tienen nitrógeno, fosfato de amonio o DAP, y si lo aplicas en bandas, localizado, todo eso va a depender mucho, un poco de la respuesta a la pregunta anterior, o sea, depende de las condiciones en las cuales estemos trabajando. Vamos a tocar ese tema ahora más adelante, pero no en profundidad, porque ese es un tema que amerita otro seminario. Es decir, bueno, tendríamos que hacer una reunión como esta, pero dirigida al fósforo desde el punto de vista del manejo como nutriente. Lo que estamos viendo acá es análisis. El objetivo de este seminario es ver cómo se usan o cómo se deberían usar los resultados de los análisis de suelo y qué otras herramientas hay para hacer recomendaciones de fertilizante, ¿no? Para calcular las cantidades que se necesitan de fertilizante. La pregunta de Carlos tiene un gran valor, por supuesto, pero desde el punto de vista aplicado, porque tenemos que ver qué fuente de fósforo usar, qué método de aplicación y cómo combinar la respuesta al fósforo con otro nutrimento para maximizar la eficiencia de fósforo. Pero esto está escapando un poco del tema de este seminario y sería más bien también tema de otra reunión específica sobre manejo agronómico del fósforo, ¿no? Ok. Le voy a abrir el micrófono a Gerardo Paco. Gerardo Paco. Adelante, Paco. Bueno, la pregunta me la escribió, pero bueno, le voy a comentar. ¿Qué porcentaje de sesgo o error se tiene en cuanto a los resultados que se puedan tener entre laboratorios no calibrados a nivel internacional, de instituciones particulares y calibrados? Ese porcentaje varía mucho, puede ser muy significativo, puede haber una gran diferencia y depende mucho del nutriente que estés considerando, cuál es el nutriente que estamos considerando. Los errores no son iguales. Perdón, doctor. ¿Qué pasó? No, nada, entraron aquí a la oficina. Adelante. Esos porcentajes que pregunta Gerardo varían mucho, o sea, no se puede establecer tampoco un porcentaje porque depende principalmente del nutriente que esté considerando y del método analítico que esté considerando, porque eso involucra el manejo de las soluciones, cómo se preparan las soluciones, cómo se manejan la cristalería, la limpieza de los tubos de ensayo, de los matraces, de los vasos, de todos los equipos que se usan para filtrar, digamos, hacer propiamente el extracto. Luego, el equipo que se use para medir. Ahora nosotros estamos hablando de extracción, ¿ok? Nosotros estamos extrayendo el nutriente del suelo y eso, en la grandísima mayoría de los casos, termina el nutriente en una solución, pero luego hay que medirlo eso. O sea, y para eso depende si vamos a usar un método colorimétrico o de otro tipo, qué implemento, qué instrumento vamos a usar y cuáles son las características de cada uno de esos instrumentos
en cuanto a mantenimiento, operación, sensibilidad. Hay equipos muy sofisticados, hay cromatógrafos, hay espectrómetros de diferentes tipos. Entonces, yo quiero que lo importante que ustedes entiendan acá es que estamos hablando de dos pasos que están conectados, pero que son hasta cierto punto independientes. Una cosa es la extracción del nutriente del suelo, y luego que tenemos esto en un recipiente, en un tubo de ensayo o en un recipiente donde esté la solución, ahí eso después tenemos que medir la concentración ahí. Y para eso, depende del método que se use. Por ejemplo, el caso del fósforo, un método muy comúnmente usado es un método colorimétrico. ¿Okay? Hay que hacer una calibración con estándares donde yo tengo unas soluciones con diferentes concentraciones de fósforo y establezco para ese instrumento, un espectrómetro, una línea de referencia que luego yo puedo usar para relacionar las concentraciones que mido en cada una de las extracciones que yo hice, ¿no? Entonces, eso es, como decía, una parte del proceso de análisis que es la continuación de la extracción. Yo saco el nutriente del suelo con el método de extracción, por ejemplo, el método este que estamos viendo, BRAI 1, pero una vez que nosotros tenemos el fósforo en la solución, luego tenemos que analizarlo, cuánto hay en esa solución, y para eso se usan normalmente instrumentos que dependen del elemento que vamos a medir y depende del método que se va a usar, ¿no? Ok. Doctor, hay varias preguntas. Arturo Sánchez pregunta, ¿cuál sería el criterio respecto a la respuesta de los nutrientes en base a los análisis para los suelos que se encuentran en cultivos que manejan el alto rendimiento en las zonas productivas específicas de este estatus? ¿Cuál sería el criterio respecto a la respuesta de los nutrientes en base a los análisis del suelo que se encuentran en el cultivo? No entiendo mucho la pregunta. Y es que no tiene micrófono, pero bueno, si puede ser más específico, Arturo, por favor. Vamos a continuar un poco, seguirlo un poco más, porque si no, no va a dar el tiempo para cubrir, y a lo mejor algunas de estas preguntas pueden quedar claras con lo que voy a decir después, ¿no? O sea, yo le propondría seguir, por lo menos terminar lo que le llamamos el enfoque tradicional que estamos viendo, y después podemos hacer un poco más de preguntas ahí. Ok, adelante. Ok, ese nivel crítico que está separando los suelos donde puede haber respuesta de los suelos donde no puede haber respuesta, ese nivel crítico es específico para las combinaciones suelo-cultivo, ok, aún con las mismas soluciones extractoras. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy usando, por ejemplo, BRAI P1, como estábamos viendo en este ejemplo hipotético, el nivel crítico que yo voy a determinar no va a ser el mismo si yo estoy trabajando en suelos que son diferentes o con cultivos diferentes. El nivel crítico varía, el nivel crítico es específico, y inclusive una vez que yo determiné el nivel crítico para cierto tipo de suelo y para cierto cultivo, ese nivel crítico se va ajustando en el tiempo, porque los cultivos cambian. O sea, las nuevas variedades tienen otros potenciales de rendimiento. ¿Okay? Entonces, las condiciones del cultivo hacen que los niveles críticos tienen que revisarse periódicamente para ajustarlo a la realidad actual. Entonces, no es una cuestión crítica, no es una cuestión que quede fija para siempre, sino que el nivel crítico es un concepto relativamente dinámico. Y esto también es fundamental entenderlo. ¿Se acuerdan que al principio del seminario hablábamos de el rol que juega el suelo como intermediario, ¿no? Entonces, ahora ustedes pueden entender mejor eso, porque los niveles críticos que se pueden determinar para ciertos nutrientes con ciertos
método de extracción van a depender de esas combinaciones suelo-cultivo. Y ahora vamos a ver ejemplos reales, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que tener para las zonas en las cuales estamos trabajando los niveles críticos para las combinaciones de suelos-cultivo que son más importantes. Quiere decir que si usted está trabajando en Chiapas, por ejemplo, decía un compañero recién, en comunidades que tienen suelos arenosos, ácidos, y están trabajando con maíz, ¿ok? Entonces usted tiene que establecer esos niveles críticos para esas condiciones de suelo y cultivo. Pero si ustedes van a trabajar, inclusive en Chiapas, en zonas que tienen suelos arcillosos y de pHs altos, o sea, entonces los niveles críticos van a variar. No pueden usar el mismo valor crítico al barrer, digamos, parejo para todo, porque eso no es correcto. Veamos estos datos que estamos viendo ahora en la pantalla. Esos son datos reales. Esto no es hipotético, estos son datos reales de trabajo que se acaban de publicar recientemente. Estos trabajos del instituto nuestro, del IPNI, que se han realizado en Argentina, con 3 cultivos. Ustedes ven trigo, maíz y soya, y también con el método BRAI P1. En este caso, ustedes ven a la derecha 3 gráficas. La superior está para triángulos azules, es el trigo, la del medio es soya y la de abajo con color rojo es maíz. Y ellos no usaron el método de Katie Nelson con las dos líneas, los cuadrantes. Usaron un método estadístico de respuesta, ajustaron la respuesta que ustedes ven las curvas en las diferentes gráficas. Pero yo quiero señalar una cosa, fíjese, ellos estuvieron trabajando 9 años, ustedes ven ahí, estos son 9 años de ensayos, lo que están acá resumidos, y involucran 31 ensayos en trigo, 34 en maíz y 46 ensayos en soya. Y la tabla que ustedes ven, lo que dice ahí tabla 2, en la primera columna ustedes ven los cultivos y luego ven para 2 niveles de rendimiento relativo, 90-95%, ustedes ven que los niveles críticos de BRAI 1 varían entre los cultivos. Tal es así que, por ejemplo, soya, el nivel crítico de fósforo para BRAI 1 es 12, ¿okay? Pero para para trigo es casi 19. Maíz es bastante parecido a soya. Sin embargo, cuando cambia el criterio estadístico, ustedes ven la última columna, 95% rendimiento relativo, las diferencias en los niveles críticos se hace más notoria. Y la soya tiene prácticamente 17 partes por millón de nivel crítico, maíz 19 y el trigo 24. Entonces, como ustedes pueden ver acá, el nivel crítico para un mismo método de extracción, es decir, BRAI 1 en este caso, los niveles críticos de fósforo disponibles varían entre cultivos y varían según cómo se determine qué criterios estadísticos sigan para determinarlos. Ahora, esto no es tampoco hecho a nivel de todo el país de Argentina, esto es simplemente en una de las provincias, en la parte sur de una de las provincias de Argentina. Entonces, si ustedes ven datos, por ejemplo, de niveles críticos de BRAI 1 ahora en Uruguay, en otro país, pero que es vecino de Argentina, ustedes ven que los valores son diferentes. Si ustedes se acuerdan, recién vimos que soya tiene 12 o 17 según el criterio, maíz 12 o 19 y trigo 19-24 en Argentina. En Uruguay, BRAI 1 en trigo anda entre 12 y 14, soya 10, maíz anda entre 14 y 16. Entonces, la conclusión de lo que yo estoy mostrando ahora es que es reforzar el mensaje de que los niveles críticos varían entre zonas, entre suelos, entre cultivos, ¿ok? Y no se puede tomar un valor crítico parejo para todo un país, por ejemplo, o ni siquiera inclusive de un estado, porque depende mucho de las variaciones en los suelos, por lo que decíamos antes, del papel que juega el suelo como intermediario entre el nutriente y el cultivo, y depende lógicamente del cultivo. ¿Okay?
Entonces, esto es muy importante porque muchas veces se se pueden estar mandando muestras de suelo a analizar a laboratorios en otros estados o a veces hasta en otros países, ¿no? Y la pregunta que yo le haría es, bueno, ¿y qué niveles críticos están considerando? Si mandan una muestra de suelo a un laboratorio en Canadá, por ejemplo, ¿están considerando los niveles críticos en Canadá o lo están considerando en Chiapas o en Jalisco? ¿Sí? O sea, eso es importante, porque nosotros no se puede estar extrapolando niveles críticos en regiones tan contrastantes, regiones tan diferentes y con cultivos y con manejos tan diferentes. ¿Ok? Y muchas veces piensa que, bueno, este laboratorio tiene buena reputación, fama, publicidad, etcétera, pero ustedes como técnicos tienen que decir, bueno, ¿y de dónde sacaron los niveles críticos? ¿Dónde están publicados esos valores? ¿Dónde están los resultados? ¿Por qué puedo tener confianza yo en que estos niveles críticos son los adecuados? Ahora, fíjese, usted dice, bueno, ¿qué importa, no? ¿Qué diferencia hay entre un valor de 30 y 15 o 18? Bueno, vamos a tomar el caso de Argentina y los valores que están viendo ahora. Fíjese, yo les demostraba hace un rato que cuando el método de Bray 1 fue desarrollado, el valor crítico que se estableció era alrededor de 30 partes por millón. ¿Okay? Eso fue hace 60 años. Pero acabo de demostrarle que después de 9 años en Argentina, en una provincia argentina, encontraron que los niveles de valor crítico varían con los cultivos, pero son mucho más bajos que 30. ¿Qué pasaría si en Argentina usaran el valor crítico de 30, que es la pregunta que está ahí en la transparencia que ustedes están viendo, para decidir si aplicar fósforo maíz, por ejemplo? ¿Okay? Vamos a suponer que tengan un suelo, que un técnico en Argentina tuviera un suelo con 25 partes por millón de Bray P1. ¿Okay? Vamos a suponer que eso es lo que lo manda al laboratorio. Si el valor crítico que toma ese técnico es 30 partes por millón, entonces dice, bueno, este suelo tiene una respuesta, es probable que tenga respuesta, porque tiene un nivel por debajo, menor que el valor crítico, ¿verdad? Pero si el valor crítico que toma fuese el que realmente es, que es 12.5, la respuesta no es probable. Entonces este técnico puede tener o puede llegar a recomendaciones totalmente diferentes. Si él no tuviera el valor crítico determinado en su zona y tomase el valor crítico que está publicado de hace 60 años y que en muchos lados todavía lo siguen usando, por cierto, ¿no? Probablemente aplicaría fósforo porque dice, ok, yo tengo 25 partes por millón, el valor crítico es 30, la ciencia me dice que la respuesta es probable. Sin embargo, como ellos midieron esto y encontraron que en realidad el nivel crítico es 12.5, con un nivel de 25 la respuesta no es probable y no tienen por qué aplicar fósforo. Entonces, ahí es una diferencia muy notoria, es una diferencia muy importante entre decidir si sí vale la pena aplicar o si no, no vale la pena aplicar. Y depende si ustedes tienen el valor crítico correcto. Si ustedes están usando valores críticos de otros países, o inclusive del mismo México, pero de diferentes suelos, de suelos con características totalmente contrastantes con el que ustedes están trabajando, ¿no? O pueden estar trabajando con combinaciones de suelo-cultivo, con cultivos que tienen menores o mayores potenciales de rendimiento. Todos esos factores van a condicionar la respuesta y van a condicionar el valor crítico. Entonces, es esencial, es imperativo, es fundamental que se cuente con los valores críticos para las combinaciones de suelo-cultivo en las cuales estamos trabajando. Entonces, vuelvo a la gráfica que mostré hace un rato. En esta zona que ustedes están viendo de color azul, celeste, acá a la izquierda, sabemos que hay probabilidad de respuesta, pero todavía no sabemos cuánto fósforo hay que aplicar al suelo para obtener la respuesta buscada. O sea, insisto en esto, las recomendaciones de fertilizantes, es decir, las cantidades que hay que aplicar, solo se obtienen mediante ensayos de campo.
en este enfoque, en el enfoque tradicional. Yo tengo que tener datos de experimentos para ver la respuesta del cultivo A, en el ejemplo que yo mencionaba, a la aplicación de fósforo. No puedo predecir el rendimiento. Simplemente el análisis de suelo me dice, insisto, ¿hay probabilidad de respuesta? No hay probabilidad de respuesta. Si ustedes me dicen, ¿cuánto tengo que aplicar en esta zona con cultivos de alto potencial, como algunos colegas estaban preguntando ahora, o cuáles son los factores limitantes? La respuesta a eso no me la da el análisis del suelo, eso yo tengo que tener datos de investigación. ¿Okay? Que esto es la última fase en el proceso de desarrollo de un método de análisis de suelo, que es la interpretación. En la interpretación, lo que se trata es de establecer la cantidad de cada nutrimento que debe aplicarse para lograr una cierta respuesta de rendimiento en una categoría cultivo-suelo. Antes hubo un colega que mencionó, por ejemplo, el factor economía. La respuesta más fácil. Eso entra acá. Es lo que dice ahí, debe aplicarse para lograr una cierta respuesta de rendimiento. ¿Cuál es el óptimo? Toda esa característica de método de aplicación, ¿no? La dosis de aplicación, la fuente del nutriente, etcétera, involucra una red de ensayos de respuesta, y ahí tenemos que evaluar las dosis, las fuentes, los lugares y épocas de aplicación, las interacciones, si aplicamos solamente fósforo o aplicamos fósforo con nitrógeno o con otros nutrimentos, los tipos de suelos, las condiciones climáticas, si este año fue seco, si este año fue húmedo, si este año fue normal, las variedades, la parte genética de los cultivos, el manejo del cultivo. Fíjese, nosotros estamos trabajando mucho con agricultura de conservación y sabemos que el sistema de labranza tiene un impacto en la distribución de los nutrientes en el suelo, en el hábito de crecimiento de las raíces, y por lo tanto va a impactar en la respuesta a la aplicación de fertilizantes. Si nosotros tenemos experimentos que se hicieron con labranza tradicional, labranza convencional, y luego queremos ver la respuesta de labranza la respuesta de cultivo bajo labranza de conservación, podemos estar en condiciones muy diferentes, muy contrastantes. Tenemos que tener experimentos con los sistemas de manejo que estamos desarrollando. Lo mismo pasa con la densidad y distribución de plantas. ¿Con qué densidad? Estamos trabajando con una densidad baja o normal o alta. Doble hilera en el caso de algunos cultivos. Estamos manejando la distancia entre surcos. Todo eso cambia el rendimiento del cultivo y por lo tanto va a cambiar los niveles críticos, porque acuérdense que el nivel crítico en este enfoque depende de los rendimientos relativos. ¿Cuánto rinde con y sin el nutriente que estemos considerando? Entonces, ¿cómo debería funcionar el sistema? ¿Cómo debería de funcionar el sistema de análisis de suelo si estamos trabajando como Dios manda, como las cosas deberían de hacerse? Entonces, si yo tengo resultados como este, por ejemplo, de un análisis de un suelo, y dice, ok, yo tengo, en este caso, el laboratorio me dice que tengo 23.7 partes por millón de fósforo Bray, dice, ok, ese nivel de 23.7 ¿es mayor o es menor que el nivel crítico para el cultivo, suelo y ambiente? En este caso, por ejemplo, este análisis fue de suelo de Villaflores, de La Frailesca, de Chiapas, y es maíz. ¿Okay? Entonces, si ustedes como técnicos reciben este resultado y dice, ok, 23.7 partes por millón de fósforo Bray, ¿es mayor o es menor que el nivel crítico para esa zona, para esos suelos, los suelos donde se mostraron, y para maíz? ¿Sí o no? ¿Dónde estoy yo en relación al nivel crítico de esa combinación suelos-cultivo? Y acuérdense que este es un ejemplo hipotético, pero en este caso, siguiendo con el ejemplo hipotético, 23.7 partes por millón es mayor que 11, y por lo tanto, en esas condiciones, la probabilidad de respuesta a la aplicación de fósforo es baja.
Pero acá yo tengo otro resultado, también de Chiapas, donde en lugar de 23.7 tiene 1.7 partes por millón. Volvemos a la misma pregunta. ¿Ese nivel de fósforo Bray 1.7 es mayor o es menor que el nivel crítico? Lo comparo con el nivel crítico que yo tengo para esa combinación suelo-cultivo. Y en ese caso específico, el valor del análisis del suelo, el resultado del laboratorio, es menor que el nivel crítico, ¿no? ¿Qué pasa? Yo tengo un nivel crítico, recuerden que es hipotético, esto es un ejemplo. Si el nivel crítico fuese 11 partes por millón y el nivel en el suelo es 1.7. La pregunta es entonces, ¿cuánto fósforo debo aplicar al suelo para subir el nivel de fósforo en el suelo de 1.7 partes por millón a 11? Porque yo sé que por encima de 11 la probabilidad de respuesta es baja, quiere decir que el fósforo ya no es limitante. Ahora, acá quería llegar a esto porque es importante que ustedes entiendan que hay cosas que se han venido haciendo, que yo sé que muchos técnicos usan, pero que no se pueden usar. Y en el caso de fósforo, para el tipo de cálculo que estamos viendo ahora, lo que definitivamente no se puede hacer es usar los valores que vienen del laboratorio, resultados de análisis de suelo, para calcular las cantidades disponibles en el suelo. Eso no se puede hacer. En el caso de fósforo, definitivamente no. Veamos qué pasa. Estos cálculos que yo voy a mostrar no se pueden hacer, pero voy a mostrar para que ustedes entiendan, porque yo sé que hay hasta planillas Excel que están circulando de cómo facilitar los cálculos estos. Si suponen, por ejemplo, que una hectárea a 20 centímetros de profundidad pesa 2.400.000 kilos, ¿okay? Que eso se puede demostrar fácilmente suponiendo un cierto valor de densidad aparente, etc. Suponiendo que una hectárea de suelo a 20 centímetros de profundidad pese 2.400.000 kilos, 11 partes por millón de Bray P1, que sería el nivel crítico en este ejemplo hipotético, equivale a 26.4 kilos de fósforo por hectárea. Y ahí está la forma como se calcula eso. O sea, ustedes ya lo saben, si en 1 millón de kilos de suelo hay 11 kilos de fósforo, que es lo que significa esto, ¿no? 11 partes por millón. En 2.400.000 kilos de suelo debería haber 26.4 kilos de fósforo. Esto sería para alcanzar un nivel adecuado, en teoría, en el ejemplo, de fósforo en ese suelo. Ahora, resulta que el laboratorio me está dando un resultado del análisis de mi suelo problema y me dice que tiene 1.7 y eso equivale a 4.08 kilos de fósforo por hectárea. Y de manera similar, acá estoy mostrando cómo se calcula esto, pues 1 millón de kilos tiene 1.7 kilos de fósforo, en 2.400.000 son 4.08. Entonces, lo que frecuentemente yo veo que están haciendo es, hacen estos cálculos y dicen, ok, si yo debería tener 26.4 kilos de fósforo y tengo 4, la diferencia es 22.32, ok, y entonces hacen los cálculos como para aplicar, o sea, hacen una recomendación de dosis de fertilizante fosforado equivalente a esta cantidad. Y eso, de plano, está mal. Eso no se puede hacer, eso no es válido, y la razón es la siguiente: los resultados de los análisis de fósforo del suelo, y que es también válido para otros nutrimentos, son índices. Esos son indicadores, pero no son valores actualmente cuantitativos. No es la cantidad. No pueden hacer ustedes estos cálculos como están ejemplificados ahí porque no son correctos, sencillamente. O sea, el valor de Bray P1 es un valor de fósforo que se extrajo usando ciertos reactivos que yo se los mostré antes y que son diferentes de los que pueden extraer con Olsen. Pero ustedes, para sacar una recomendación de fertilizante, tienen que tener una disponibilidad de resultados de investigación
que demuestren cuánto tengo que poner yo a través de experimentos de campo, ¿ok? Para llevar la dosis, perdón, para llevar la cantidad de fósforo en el suelo a los niveles aceptables. Y este es un aspecto muy importante porque desgraciadamente se está abusando esto. Me ha tocado ver, repito, hojas de cálculo que se hace muy fácil hacer esto que yo demostré acá en una hoja de Excel, pero eso no es correcto. Las recomendaciones hechas de esa forma no tienen validez, no son correctas.